A continuación presentamos Conversando de Constitución. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Conversando de Constitución con el abogado y candidato constituyente Marcelo Torche Suárez. Y como este programa además se retransmite y se ve en distintas plataformas por internet, tendríamos que decir buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el horario que nos vean. Saludamos entonces a Marcelo Torche Suárez, candidato a constituyente. Marcelo, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola Hernán, ¿cómo te va? Bueno, buenas noches, aquí estamos una vez más, como todos los viernes a las 22 horas, conversando de Constitución, con temas que a todos ustedes les interesan y a todos nosotros en realidad nos interesan porque son parte de lo que en algún momento se va a tener que decidir. Así que vamos a iniciar nuestra conversación del día de hoy. Así es, efectivamente son temas que hoy día están en el interés nacional. Se quiere redactar un texto constitucional distinto al actual, y el 15-16 de mayo serán las elecciones para elegir a los constituyentes. Pero siempre es bueno en cualquier momento hablar sobre constitución, conversar de constitución, y qué mejor que con Marcelo Torche Suárez, que sabe de constitución y que porque en este programa, y perdónenme, se habla de constitución y no de otras cosas. Marcelo, estábamos antes de salir del programa hablando un poquito sobre lo que se conoce aquí en la actual Constitución y en general en toda Constitución, no es propio de Chile, lo que se conoce como base de la institucionalidad, ¿cierto? Base de la institucionalidad, es decir, una especie de declaración de principios de cómo se ve al país, ¿cierto? Desde ese punto de vista, y si te dijeran nueva Constitución, eventualmente, y base de la institucionalidad, ¿en qué piensas tú? A ver, tanto en la Constitución que todavía tenemos en vigencia como en la mayoría de las constituciones del mundo, por lo menos en las modernas, existe una primera parte que con ese nombre o con otros son las bases de la institucionalidad, porque son en el fondo lo que sostiene al resto de lo que va a ser el texto constitucional. Y la nuestra no es la excepción, y probablemente la siguiente tampoco va a poder ser la excepción, porque es ahí donde se va plasmando un poco los principios y a quién va a regir, cómo va a regir, y una serie de otros elementos que son fundamentales para poder llegar a entender lo que es el resto del texto constitucional. Yo recuerdo haber estado en un debate y por ejemplo, hoy día la Constitución, el artículo 1, señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y entonces me reclamaban y decía, pero ve, Hernán, señor Ferreira, que aquí no dice la familia, ¿cierto?, de un solo padre o con una sola madre, no dice, y por tanto esta Constitución no es inclusiva. Yo le decía, pero habla de la familia, no está diciendo, no está distinguiendo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Cómo ves tú este tema de la familia y la Constitución? La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Creo que no solamente lo sostiene esta Constitución, sino que debiera sostenerlo cualquier Constitución en Chile o en cualquier parte del mundo. Porque es así. El primer lugar donde las personas tienen como punto de referencia, donde empieza la formación del individuo, donde empieza la educación de cada uno de nosotros, es en el seno del hogar, es en nuestra familia. Y la familia es eso, es la familia. Sea que hablemos de una familia tradicional formada por padre, madre, hijos, sea que hablemos de una familia extendida, como antiguamente existía, en que están no solo una familia nuclear, sino que estaban los abuelos, a veces bisabuelos, primos, tíos y un montón de gente más bajo el mismo techo, o sea que hablemos como de otro tipo de familia, como son las familias monoparentales, en que existe una mamá con sus hijos, o un papá con sus hijos, o como sea que sea una familia. O sea, cuando se habla de la familia sin distinguir, hay un viejo aforismo que dice que donde
donde el legislador no distingue, o en este caso el constituyente no distingue, no es oficio del intérprete hacerlo. Y creo que eso es una realidad. Cuando habla de la familia en términos generales, en términos genéricos, incluyendo todo tipo de familia, cualquiera que ella sea, que exista en un momento dado imperando, o más que imperando, porque no va a estar imperando, que exista en un momento dado en nuestra sociedad, o de las muchas que existen en nuestra sociedad. Perfecto. Y también hay gente que también discute, porque también el artículo 1 de la actual Constitución dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Entonces dice, mira, aquí no hay igualdad en este país. Por tanto, ¿cómo la Constitución dice que son iguales cuando no son iguales? Y pareciera entonces que habría que sacar esta palabra igualdad de la Constitución. ¿Sería lógico decir que en Chile las personas no son iguales en un texto constitucional? ¿Habría que sacarlo o se mantiene? Las personas son iguales desde un punto de vista constitucional en dignidad y derechos. Son iguales en cuanto a su calidad de ser humano, en cuanto a lo que es su humanidad, en cuanto a lo que es su identidad con el género humano, y en cuanto a que todas las personas están dotadas absolutamente de los mismos derechos. Lo que pasa es que la naturaleza nos ha hecho desiguales, y esto es una cuestión absolutamente cierta. Unos son buenos para las matemáticas, otros son buenos para las letras. Unos se levantaron temprano, otros no se levantaron temprano. Unos tienen más talento que otras personas. Unos ejercen esos talentos más que otros. Y en definitiva, las diferencias son inherentes a todo ser humano. A todo ser humano. Por lo tanto, la igualdad está muy bien puesta como se plantea en el texto constitucional, porque es una igualdad en dignidad y derechos. Igualdad en dignidad en cuanto a seres humanos, y en derechos por cuanto los mismos derechos se otorgan tanto por la Constitución como por el resto del ordenamiento jurídico para todas las personas por igual. Pero no significa que todas las personas sean necesariamente idénticas, porque eso es absolutamente imposible, porque la naturaleza nos ha hecho a todos diferentes. Y ligado con esto está el tema que está en boga también en Chile, afortunadamente, y esto es bueno, lo que se conoce como la meritocracia, la famosa meritocracia. Que una persona, cierto, que por sus talentos, como tú bien decías, por sus méritos propios y no heredados, cierto, logra llegar a posiciones de privilegio por su esfuerzo. Entonces dice, se necesita una sociedad meritocrática. Y algunos dicen, perfecto, pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con esa gente que no tiene los talentos? Con esa gente que no tiene, de alguna u otra manera, ¿cierto?, la capacidad propia de llegar a posiciones de privilegio por su cuenta. Quedarían ahí al fondo, por así decirlo, de la tabla, quedarían desprotegidas. ¿Qué debiera hacer una sociedad con estas personas que tratando de llegar a alto en la vida, por algún motivo no pueden, versus otras que tratando de llegar sí pueden, por su propia capacidad? Lo que pasa es que ahí tenemos varios temas. ¿Ves? Tenemos varios temas. Un primer tema, efectivamente, cuando hablamos de la meritocracia, y que ojalá que la meritocracia prime por sobre cualquier otra consideración para poder llegar a distintos niveles. Yo soy un convencido, y además lo he visto personalmente, que si hay un eje claro de lo que es la movilidad social, es la meritocracia a través del esfuerzo. A través del esfuerzo, y he visto cómo alumnos o jóvenes que, siendo bastante humildes, han aprovechado su inteligencia, y que gracias al estudio, gracias a su esfuerzo, han llegado a ser grandes profesionales, han escalado varios peldaños más de los que la vida en principio estaba destinada, o creían que estaban destinados a tener, y les ha permitido llegar a posiciones bastante importantes en nuestra sociedad. Hay muchos. Hace unos años atrás, en un juicio, me tocó ver, incluso, esa fue bastante patética, porque efectivamente eran dos jóvenes que, siendo muy jóvenes, se casaron, ambos muy humildes. Sin embargo, él, que logró ser un ingeniero en minas, se fue a trabajar al norte junto con su mujer, pero ella no estudió y él sí. Él tuvo acceso a una mayor cultura, tuvo un acceso a un mejor nivel, y ella se quedó. Y eso, en definitiva, incluso fue bastante patético, porque lamentablemente significó la separación de ese matrimonio.
pero en dos personas que tuvieron las mismas oportunidades, una de ellas las aprovechó, digamos, y escaló bastante alto dentro de su profesión, dentro de sus ingresos, a un nivel gerencial, y la otra persona permaneció en el nivel que tenían cuando ambos partieron. Y eso se volvió irresistible para ambos y terminaron separados. Bueno, eso es un ejemplo que me tocó conocerlo muy de cerca porque fui abogado de una de las partes. Hemos visto si mucha gente que partiendo de abajo, gracias a sus estudios, logra acceder no solo a posiciones, no solamente a niveles profesionales de excelencia, sino a niveles económicos también de excelencia gracias a lo mismo. Ahora, no es menos cierto que hay algunos que no teniendo los mismos méritos, gracias al llamado pituto, también sucede, eso es lamentable. Claro. No debiera ser, yo creo que cada vez es menos, pero todavía es. Ahora, disculpa, pero ¿qué hacemos con estas personas? Porque el talento se distribuye de manera desigual. Hay gente que, por algún motivo, temas personales, temas, ¿cierto?, que están arraigados en su cultura, en su formación, no van a llegar, por algún motivo, a tener tanto éxito en la vida. Lamentablemente eso pasa en toda la sociedad y en el mundo ha pasado siempre. ¿Qué hace una sociedad chilena con esas personas? Y va a seguir pasando. Primero que todo, respetarlos. ¿Ya? Respetarlos porque la gente tiene derecho a ser como es, digamos. No está obligado a otras cosas. Tiene derecho a ser como es, pero sin embargo eso también es lo que permite el desarrollo de todo tipo de actividades. ¿Ya? Porque a lo mejor yo no necesito a alguien que esté doctorado en Harvard para que haga un trabajo relativamente simple. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, darles un trabajo digno, que esté a su nivel, que le permita sustentar la vida y que sea respetado en lo que hace. Eso es una realidad. O sea, hay oportunidad en el fondo para todos, ¿cierto? Hay oportunidad para todos. Claro. No las mismas, pero hay oportunidad para todos. Ahora, también la actual Constitución, veremos qué pasa con una eventual próxima Constitución, señala como... Perdón, me acordé de otra historia. Perfecto. En una empresa a la cual fui abogado asesor, había un señor bastante humilde que tenía sus años y que ganaba muy bien, y que incluso otros trabajadores de la misma empresa criticaban que este caballero, el sueldo que él ganaba, y ellos mismos decían, oiga, pucha, pero si yo soy técnico en esta cuestión y este viejo no es nada. Oiga, sabe que yo soy ingeniero, yo estudié para esta cuestión y gano menos que este caballero. Bueno, ese caballero era considerado fundamental, pues llevaba tantos años en la empresa y era toda su experiencia, que no solamente sabía hacer su trabajo, sino que tenía un plus, que había una caldera muy antigua, que él se daba cuenta cuando el ruido de la caldera cambiaba, significa que había que apagarla porque había riesgo de explosión. Y el único que era capaz, tenía tan fino el oído que era capaz de detectarlo, era él. Tanto es así que cuando este caballero estaba de vacaciones, esa caldera no se ocupaba. Y tanto es así que cuando se murió, esa caldera no se ocupó nunca más. O sea, bueno, así de importante claro, era. Son los talentos que la vida, claro, Dios, la cierta naturaleza nos va otorgando a cada uno, digamos. ¿eh? Fíjate que te quiero llevar a otro tema dentro de las mismas bases de la institucionalidad, porque creo que es bueno que la gente también conozca la Constitución, en eso estamos. El artículo 2 dice que son emblemas nacionales, la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Sí. Y esto, que siempre en Chile fue evidente, era obvio, hay grupos que nos están diciendo, sacan banderas propias, sacan escudos de armas propios, se habla de un Estado plurinacional, y por tanto ya este Estado homogéneo, este país homogéneo, pues como que se va diluyendo o se quiere diluir. ¿Cómo ves tú esta situación de esta unidad nacional a través de los símbolos nacionales, como la bandera, el escudo, el himno nacional? ¿Debe continuar así? Sin lugar a duda. O sea, a ver, yo hace muchos años atrás ya alguna vez juré ante la bandera, por lo tanto tengo mucho amor por nuestros símbolos patrios, particularmente por la bandera nacional, el escudo de armas de la República, y vibro cada vez que escucho el himno nacional. Me ha tocado escucharlo en el extranjero y la verdad las cosas que a mí por lo menos me sobrecoge el corazón. Yo creo que eso es así, es un símbolo de nuestra chilenidad,
es propio del ser nacional. Y yo me pregunto si esos mismos que a lo mejor sacan otros símbolos y otras cosas, ¿qué camiseta se ponen cuando juega la selección chilena? ¿Ya? ¿Qué cantan en el estadio cuando Chile va ganando? ¿Qué es lo que se escucha cuando incluso cortan el audio en el estadio y qué es lo que se escucha que sigue sonando? El coro de la gente cantando el himno nacional. Lo vimos incluso en mundiales de fútbol fuera de las fronteras de la República. Esos son los símbolos, lo que nos une. Sin lugar a dudas que uno debe resaltar aquellos símbolos, aquellos elementos que como país, como nación, nos unen. Podemos hablar no de plurinacionalidad porque eso es una mentira absoluta. Chile no es un país plurinacional. Puede ser un país multicultural, formado por un crisol de pueblos originarios más un crisol de inmigrantes que llegaron en algún momento a este país, que contribuyeron a forjar lo que es hoy la nacionalidad chilena, y con distintas características además en esta larga y angosta faja de tierra, porque en el norte tiene algunas características distintas a las que tiene en el centro del país, diferentes también de las del sur del país y también de la zona austral. ¿Por qué? Porque se ha formado por los diferentes pueblos originarios de cada una de esas zonas, más la distinta inmigración que llegó en algún momento y que contribuyó a forjar lo que hoy día somos todos y cada uno de los chilenos. Creo que cual más cual menos en alguna gota de sangre originaria tenemos probablemente, y cual más cual menos también alguna gota de sangre de inmigrante también tenemos. Pero lo importante es que todos nacimos bajo el mismo cielo azul que porta la estrella solitaria de nuestra bandera. Lo importante es que esos símbolos patrios de los que hablamos hace rato son los que nos cobijan a todos por igual. Lo que se debe acrecentar es aquel manto que nos une y que nos cobija a todos por igual, y no aquellas cosas que nos hacen diferentes unos con otros. Hoy día cada vez más se necesita esa unión que requerimos como país, esa unión que requerimos como chilenos, porque eso es lo que nos va a llevar a ser un país grande, y eso es lo que nos va a llevar a limar las asperezas que en algún momento han sido fuertes y que sin embargo lo único que van a lograr es que en el fondo no surjamos como corresponde a este país. Este país no lo arregla una constitución, no lo arregla un sistema económico y no lo arregla un gobierno. Este país lo que lo arregla es la unión de la gente. Que la gente trabaje para que como país seamos cada día mejores. Ahora, hablando de las personas, de la gente de este país, ¿cierto? El artículo 5º actual de la Constitución señala que la soberanía reside esencialmente en la nación, sin duda, ¿cierto? Y que su ejercicio se realiza por el pueblo a través de plebiscitos y elecciones periódicas. Es decir, estamos dentro de una democracia de tipo representativa, ¿cierto? No directa, porque a algunos les gusta el asambleísmo, que se va a decidir algo que, ¿cierto?, que todo el mundo opine o vote, cuando en la práctica eso es imposible. No podríamos hacer que una ciudad de 170.000 habitantes todos vayan a votar. Eso es difícil en la práctica, y además tampoco se hace en el mundo por lo mismo. Sin embargo, sino que además en este mismo artículo 5º se habla de que la soberanía tiene como límite el respeto a los derechos humanos, primero, y después dice que es deber de los órganos, y aquí el tema que quiero tratar contigo, es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos humanos garantizados por esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Es decir, y hay mucha gente, creo yo con justa razón, te dice, pero ¿cómo Chile pierde soberanía? ¿Cierto? Cuando hace un tratado internacional, ratifica un tratado internacional, pierde soberanía. Y hay materias en que el Estado debe, o los chilenos debemos, ¿cierto?, resolver nuestros propios problemas y no entes extranjeros u organismos extranjeros. ¿Qué piensas tú en esta relación de tratado internacional, el organismo extranjero, con lo que sucede en Chile y nuestra soberanía? A ver, la norma yo creo que está bien construida. ¿Ya?
como primer elemento. Que es relativamente nueva. Es una norma relativamente nueva, pero creo que está bien construida. Creo que la soberanía efectivamente reside esencialmente en la nación. Quien conforma la nación, somos todos, digamos. Somos las personas que conformamos la sociedad chilena. Ahora, ¿cómo se ejerce esa soberanía? Es precisamente a través de el derecho a sufragio, eligiendo nuestros representantes. Y aquí es donde quiero enlazar con la otra parte de esta norma. Porque efectivamente la norma establece el respeto a determinados derechos que emanan de la naturaleza humana y que se encuentran reconocidos por tratados internacionales que hayan sido ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Por lo tanto, se requiere de una norma llamada de ius cogens. O sea, es decir, que el derecho interno recoja la normativa internacional. Por lo tanto, si el derecho interno no recoge esa normativa y no la vuelve norma interna a través de los mismos trámites que una ley, a través del mismo proceso de formación de la ley, ese tratado internacional no va a tener vigencia. Ahora, ahí es donde es importante que nuestros legisladores tengan conocimientos, que nuestros legisladores sean de calidad, porque si no van a ratificar y van a promover cualquier cosa. Y a veces sucede. Y a veces no revisan qué es beneficioso para Chile, qué es beneficioso para sus ciudadanos y qué cosa no lo es. Ahí es donde también los gobernantes tienen que tener buena calidad y tener buenos asesores, buenos ministros. Y muchas veces tampoco los tienen. Y lo que le proponen al Congreso no está como corresponde. Porque todos los tratados incluso se pueden aprobar con reserva. Ya, ¿qué se hace para que la gente... Y yo puedo hacer reservas de aquello que no me conviene como país y digo, yo apruebo el tratado, pero esta parte del tratado no. No se va a aplicar. Y no se aplica. Y si yo apruebo con reserva, aquello sobre lo que yo hice reserva, no se va a aplicar a Chile. Por lo tanto, es tremendamente importante que cuando se apruebe el tratado, se estudie como la gente y que los legisladores hagan la pega. Y que el gobierno haga la pega. Pero no siempre la hacen. Sí, porque aquí hay un tema, y ya estamos cerrando la primera parte, breve nomás, porque la norma fundamental es la Constitución. Sí. Pero sin embargo algunos dicen, mire, sobre la Constitución están los tratados internacionales. Entonces al final uno dice, bueno, ¿para qué tenemos Constitución si vamos a ceder soberanía a entes internacionales, a países, a potencias extranjeras? ¿Es efectivo? ¿Es la norma constitucional en Chile la que debe primar? Es la norma, sobre incluso los tratados internacionales. Es la norma constitucional en Chile y en cualquier país del mundo la que debe primar por sobre cualquier tratado internacional, porque esos tratados internacionales ingresan al derecho nacional a través del pase que en virtud de la Constitución se hace mediante la dictación de una ley. ¿Y tendría rango de ley, entonces? Y tendría rango de ley. Constitucional. No tiene rango constitucional, sino que tiene rango de ley. Perfecto. Bueno, estos son temas que a lo mejor a ustedes les puede parecer un poquito árido, pero estos son los temas que se van a tratar en la Convención Constitucional. Son estos los temas. No son los temas, y perdónenme, esto de quizás el ejemplo me repito mucho, esto de andar en caravana, andar haciendo pancartas, que son importantes, pero no es lo esencial. Y andar hablando, ¿cierto?, un poco a veces sandeces que no dicen relación con la Constitución. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos brevemente conversando de Constitución con Marcelo Torche Suárez, que es candidato a la Convención Constitucional.